Listo, entonces, eh, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a discutir cómo emerge el acoplamiento spin-órbita de una manera fenomenológica. Esa palabra es importante. Listo, entonces, ¿qué significa fenomenológico? Fenomenológico significa que no tiene una base microscópica, ¿cierto? No hay una base microscópica, no hay una base microscópica para este tratamiento, sino que esencialmente nosotros estamos partiendo de un modelo eh, basado en nuestra intuición física y a partir de ahí lo vamos a ir complementando con electrodinámica clásica, básicamente, ¿cierto? Entonces, pero no es un modelo que parte de la base microscópica. La base microscópica en este caso, la base microscópica en este caso sería la ecuación de Dirac, ¿cierto? Y nosotros no vamos a partir de la ecuación de Dirac, sino que vamos a partir de una versión modificada de la ecuación de Schrödinger. Entonces a esto le llamamos fenomenológico, ¿ok? Me pregunto cuánto usted estaba compartiendo pantalla. No, apenas voy a compartir. Ok, ok. Listo. Bueno, bien. Entonces vamos a iniciar. La interacción spin-órbita dentro de nuestro trabajo es posiblemente la interacción más importante, ¿cierto? Es una interacción que le va a dar un orden topológico a nuestros materiales. El valor de la interacción spin-órbita, digamos, va a ser importante para yo diferenciar sistemas que son topológicamente triviales de topológicamente no triviales. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir momento angular total, o más bien vamos a hablar rápidamente, Cristian, del momento angular. Momento angular en mecánica cuántica. Listo. Entonces, en mecánica cuántica yo tengo unos objetos que representan observables, ¿cierto? Que son S, el momento angular spin, que son L, el momento angular orbital, y que son J, el momento angular total. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver. Estos tres, estos tres tipos de operador se les llama generador de rotación. Me imagino que ya lo has visto, ¿cierto? Generador de rotación. Y como generadores de rotaciones, obedecen una cierta simetría, ¿cierto?
Yo estos generadores de rotaciones los voy a denotar por la letra R y esta letra R podría significar ya sea spin, momento angular orbital o momento angular total, porque ellos tienen las mismas propiedades, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo enunciar la siguiente propiedad, que la magnitud de R al cuadrado es compatible con cualquiera de sus componentes. Es decir, esto es cero. Por lo tanto, R al cuadrado y cualquiera de sus componentes que nosotros seleccionemos tienen un autoestado simultáneo. Ese es el concepto de mecánica cuántica, los primeros que uno ve, que es la simultaneidad y la compatibilidad del estado. Por ejemplo, yo podría decir acá que R al cuadrado y RJ son compatibles. Listo. R al cuadrado y RJ son compatibles. Bueno, muy bien. Eh, y acá entonces tenemos la simultaneidad. En este caso, Cristian, entonces nosotros tenemos que definir un autoestado simultáneo para ambos de estos operadores. Por ejemplo, R al cuadrado actuando sobre R minúscula, coma MR que representa la proyección de ese valor de momento angular, ya sea spin angular, orbital o total. Esto sería igual a h barra al cuadrado que multiplica R minúscula por R minúscula más uno, ¿cierto? Por el ket de RMR. Y este mismo ket va a ser un autoestado de RJ por la compatibilidad. Esto es H barra MR que multiplica el ket de RMR. Entonces, así nosotros podemos definir este problema de autovalores y de autovectores para el momento angular. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ejemplo. Como ejemplo voy a considerar lo siguiente. Demostrar la identidad de Pauli. Aquí lo que quiero es que miremos cómo se trabaja con las matrices sigma. Entonces la identidad de Pauli dice que un vector A producto punto con sigma por un vector B producto punto con sigma, esto es igual al producto punto entre A y B más I por el producto cruz entre A y B producto punto con sigma. ¿Todavía has visto esta identidad alguna vez? No, no lo he visto. Bueno, listo. Entonces acá, ¿qué digo yo? Demostración. Como una demostración, entonces básicamente lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar componentes
A punto sigma por B punto sigma. Digamos, hagamos esta parte en colores para que se me pueda diferenciar bien cuando yo reemplace lo uno y lo otro. Entonces, el término en azul lo voy a expresar de la siguiente forma, como la suma, ¿cierto? Esto sería la suma sobre i de la componente iésima del vector A por la componente iésima de la matriz sigma. En rojo, la suma sobre j de la componente jésima del vector B por la componente jésima de la matriz sigma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como la suma sobre i y sobre j de AI por BJ por sigma I por sigma J. Esto es igual a la suma sobre IJ de AI por BJ. Este de acá, este producto, Cristian, le voy a cambiar de color, si me lo permites, para evidenciar que ese producto es igual a algo muy importante. Esto es para sistemas de spin un medio, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Ya después en otra ocasión podemos discutir, por ejemplo, la dimensionalidad del espacio de representación dependiendo si nosotros estamos haciendo referencia a un sistema de spin un medio o a un sistema de spin 1, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, ya, digamos, eso dependería mucho. Un segundo por acá. Bueno, entonces, acá esto me da igual a delta IJ más la sumatoria sobre K de I E I J K, que es el pseudotensor de Levi-Civita, que yo se los enseñé en electrodinámica, por sigma K, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto me va a quedar como la suma sobre IJ de AI por BJ por delta IJ. Esto es un producto punto, esto que yo acabo de escribir acá, más la sumatoria sobre K, saco la I, la sumatoria sobre I sobre J de E I J K, ¿cierto? De AI BJ. Eso yo tengo acá, lo multiplico por sigma K. Como yo estoy sumando ahí este término, lo estoy sumando sobre I sobre J y tengo el tensor de Levi-Civita, pues obviamente eso va a depender de K. Este término de acá, esto no es otra cosa que la componente késima del producto cruz entre A y B. Y este término de acá no es otra cosa que el producto punto entre A y B. Porque por el delta sería un producto componente a componente, ¿cierto? O sea que esto me queda como A punto B más I que multiplica a la suma sobre K de la componente KS del producto cruz entre A y B por sigma K. Como es componente a componente, eso ya es un producto punto, este término de acá. O sea que esto sería A cruz B
Producto punto con sigma. Bueno, acá estamos ya tapando algunos vacíos del curso de mecánica cuántica. Esto es de lo primero que se ve en un curso de mecánica cuántica, este manejo. Y acá me queda A punto sigma por B punto sigma y esto sería igual a punto B más I A cruz B punto sigma. Bueno, entonces esto también está en los primeros capítulos de los libros de mecánica cuántica relativista, ¿cierto? Entonces, Paulis identity. Listo, bueno, muy bien. Entonces, em, nosotros podemos hacer otro ejemplo. Entonces, eso debe decir acá, recall that we have used. Entonces, nosotros hemos usado ¿qué? Nosotros hemos usado que sigma i por sigma j es delta ij más i e. Voy a evitar usar la suma, simplemente voy a utilizar notación de Einstein, ¿cierto? Bueno, listo. Ok. Entonces, acá voy a colocar example. Example. Listo. En este ejemplo, entonces yo voy a decir lo siguiente. Show that the commutator between SI and SJ is equal to IH bar, the pseudo tensor, Levi-Civita pseudo tensor EJK times SK for spin 1/2 systems. Hence, the components, esto es importante, the components of the spin operator are not compatible. Y esto se cumple para las componentes de cualquiera de los generadores de rotación. Las componentes no son compatibles entre ellas mismas, son compatibles, cada una sería compatible con el operador al cuadrado, pero no entre ellas. Entonces, para eso vamos a utilizar como ejemplo el spin un medio. Entonces, esto sería SI, SJ. Reemplazo la representación, entonces esto sería H barra medios porque es spin un medio por sigma I, H barra medios por sigma J. Esto acá me va a dar H barra medios al cuadrado, conmutador entre sigma I y sigma J. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar como H barra al cuadrado sobre 4 que multiplica sigma I, sigma J menos sigma J, sigma I, ¿cierto?
Y acá entonces esto me quedaría como h barra al cuadrado sobre 4 que multiplica a delta i j más i e i j k menos delta i j menos i e j i k, todo esto por sigma k. Eh, mm, Tú tienes que notar que el orden de los índices en el delta no importa, pero en el pseudotensor de Levi-Civita sí, porque el delta es un tensor simétrico y el pseudotensor es un tensor antisimétrico. Entonces, esta vaina, bueno, entonces este se va con este, esto me queda como I, E, I, J, K, y acá esto me va a quedar menos I. Si yo cambio dos índices de ese pseudotensor, coge un signo menos. Entonces, ante la permutación de dos de esos índices, entonces yo tengo un signo menos, esto es menos E, I, J, K por sigma K. Aquí esto me va a quedar acá como h barra al cuadrado sobre 4 que multiplica a 2i e i j por sigma k. Esto es igual a este 2 se va con este 4. Entonces me queda acá un h barra. El i lo paso para acá, me queda e i j k. Acá me queda h barra medios por sigma k. Esto no es otra cosa que el operador spin sk para un sistema de spin un medio y por lo tanto esto me da IH barra EIJK por SK. Therefore, we have shown that hemos demostrado que SI, el conmutador entre SI y SJ es igual a IH barra EIJK SK. ¿Eso qué implicaciones tiene? Eso pues digamos tiene la implicación de que como el conmutador no es cero, SI, SK y SJ, perdón, no son compatibles. Hence, SI and SJ are not compatible. Muy bien. Entonces acá yo puedo decir, in general, pero una cosa. In general, el conmutador entre SI y SJ es diferente de cero. Hence, para cualquier spin un medio, spin uno, lo que sea. Hence, SI and SJ are not compatible.
Listo. Esto es muy importante, Cristian, porque después cuando nosotros estemos trabajando sistemas de spin acoplados, también acoplados con momento angular, demostrar, vamos a tener que demostrar que para yo trabajar sistemas de momento angular, orbital, espino total acoplados, tengo que cambiar de base, ¿cierto? Esto es muy importante. Entonces, Una pregunta, LI, dime. de hecho yo le iba a preguntar que por lo menos para el observable de momento angular orbital o total también se cumpliría esa relación en general, ¿sí? em, no porque esto es espino un medio. Esto se cumple para atributos de medio momento angular. Si el momento angular fuera igual a uno, ya cambia. Eso te lo voy a enseñar en la próxima sesión, ¿cierto? En la próxima sesión vamos a hacer dos ejemplos donde vamos a calcular la probabilidad para medir el momento angular spin y el momento angular orbital en una dirección determinada. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, y ahí vas a ver más cómo funciona esto. Digamos que ya esto de esta forma en mecánica cuántica no lo he visto. Y esto es importante verlo así. Entonces, lo vamos a hacer acá. Yo te voy a ir dando como un mini curso de momento angular, porque el tema de momento angular es muy importante dentro de la simetría y como tú vas a ver, porque ya sacamos el brochure del curso de topología, hay un capítulo entero del curso de topología que se llama estructura de bandas y simetría. Ahí el momento angular juega un papel trascendental. Acá, entonces, el conmutador entre dos componentes cualesquiera. Bueno, una pregunta antes de continuar. Por lo menos, sí, por lo menos el capítulo 2 de la tesis de Christopher yo ya la terminé y por lo menos yo he estado pues, revisando o sea, la parte del capítulo 3 y por lo menos nosotros de pronto en las próximas sesiones llegaremos a tratar el acoplamiento de Rashba, ¿De cuál? de Rashba, uno que lo mencionan a cada rato. Sí, 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 Sí. no, 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 eso ya vamos a ver el acoplamiento de Rashban un momentico. El acoplamiento digamos que lo que hay que hacer, el acoplamiento spin-órbita puede tener dos orígenes, Rashba o Dresselhaus, ¿cierto? Sobre todo si estamos hablando de sistema en dos dimensiones. Ya te voy a mostrar primero cómo llegar al acoplamiento spin-órbita. Una vez nosotros lleguemos al acoplamiento spin-órbita, lo que vamos a hacer es que vamos a particularizar para llegar al caso Rashba y al caso Dresselhaus. Listo. Pero Listo, primero listo. tenemos que llegar a un modelo fenomenológico, eso es lo primero. Entonces, acá, entonces decimos J y JJ are not compatible. Estos tres generadores de rotación tienen, por lo tanto, digamos, comportamientos muy análogos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Here, we then define the total angular momentum as. Entonces, yo voy a decir que J, el operador vector J total, va a ser igual a S más L. Pero yo no conozco el problema de autovalores ni de J, ni de S, ni de L, pero sí conozco el problema de J al cuadrado, ¿cierto? Eso significa que
J al cuadrado, J al cuadrado es igual a ¿quién? Es igual a S más L al cuadrado. ¿Y cómo nos queda esto? Esto nos va a quedar como S al cuadrado, ¿cierto? Más L al cuadrado, más dos veces el producto punto entre S y L. Este producto punto, Cristian, es lo que yo defino como acoplamiento spin-órbita. Es la proyección del spin sobre la órbita. O sea, o sea, ya desde la definición propia del momento, bueno, o sea, a partir ya directamente del momento angular total ya surge ese acoplamiento, ¿sí? Sí, pues puede, ese acoplamiento podría ser cero, ¿cierto? Eso ya, digamos, hay que analizarlo con más minucia. Ese acoplamiento podría ser cero. Entonces, acá yo puedo decir que ese producto punto con L, el producto punto entre S y L, entonces nos va a quedar básicamente de esta forma. Nos queda como un medio que multiplica a, buenos días, eso sería un medio que multiplica J al cuadrado menos S al cuadrado menos L al cuadrado. Y acá tú puedes ver con claridad que ese punto L me queda en términos de operadores a los que yo les conozco el, el problema de autovalores, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, digamos que ahí sí nos queda esto de lujo para yo decir lo siguiente. Now, let's apply. Bueno, esto, de hecho, lo que yo voy a hacer acá es una mala idea, porque yo no te he enseñado la base acoplada y la base desacoplada. Entonces, dejemos eso para otro momento, pero yo te las voy a enseñar la semana entrante, te enseño eso, porque en mecánica cuántica, pero ni de chiste van a llegar hasta por allá. Van muy, muy atrás para ¿Cómo es que llegar se hasta llama? por allá. Bases acopladas. ¿Lo puedes escribir un momento? Base Bueno, acoplada y base desacoplada, sí, pero espera que te la enseñe yo para que, o sea, digamos, eso tiene cierto grado de complejidad. Es mejor que lo vayamos discutiendo juntos. Listo. listo, listo, listo. Eso tiene muchas aristas. Mira que ese capítulo tiene como 100 hojas. Entonces, si tú te pones a estudiar eso solo, Cristian, te demorarías muchísimo. El Pero yo te capítulo puedo 3. hacer, digamos, un resumen, avancemos rápido hacia donde tenemos que llegar. Entonces, aquí
nosotros ya tenemos una construcción más o menos clara del acoplamiento spin-órbita. ¿Cierto? Spin-orbit coupling. Muy bien. Este es el acoplamiento spin-órbita. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es derivar una expresión que nos permita introducir o incluir el acoplamiento spin-órbita en la ecuación de Schrödinger. Fenomenológicamente, obviamente porque el acoplamiento spin-órbita no surge de manera natural de la ecuación de Schrödinger. Me puedo hacer acá la pregunta, how to include spin-orbit coupling in, in a wave equation of la spin-órbita que de manera natural es con relatividad, o sea, sin relatividad no la acoplamiento spin-órbita es un efecto relativista, ¿cierto? Surge de la ecuación de Dirac. Y la ecuación de Dirac es una ecuación que es Lorentz invariant, ¿sí o no? Entonces, voy a decir, consider the equation. Voy a considerar la siguiente ecuación de onda, voy a decir que esto es IH barra. Una pregunta, o sea, incluir el acoplamiento pese a no utilizar eh, relatividad, pues no implicaría de pronto que esa inclusión de alguna manera nos genera algún tipo de problema o está perfectamente No, bien. no, pues, o sea, problema que uno tiene que meter ahí a la fuerza algunas cosas, ¿cierto? Sí, sí, Eh, porque eh, usualmente esa demostración de pronto de la manera formal pues surgen como de manera orgánica, ¿sí? Sí, o sea, cuando yo considero relatividad, la cosa cambia mucho. Mm, que también lo vamos a hacer con relatividad porque tenemos que ver la ecuación de Dirac. O sea, tú tienes que ser muy bueno en la ecuación de Dirac. Entonces, buenísimo. La ecuación de Dirac para materia condensada, ¿cierto? Entonces, que hasta cierto punto es la misma vaina que la ecuación de Dirac para física de partículas. Hasta cierto punto. Lo que sucede es que de un momento para otro nosotros comenzamos a tratar la ecuación de Dirac con una notación ligeramente diferente. A nosotros nos interesan más son los espinores que los campos en materia condensada. Pero también en materia condensada tenemos, por ejemplo, la teoría del lagrangiano de Dirac. Entonces ya eso lo vamos a ir viendo en la medida que pasa el tiempo. En este momento te voy a mostrar cuáles son los términos. Como acá hay una interacción con un campo electromagnético, esto es 1/2m que multiplica a h barra sobre i gradiente menos la carga del electrón por el potencial vectorial. Ese es el momentum conjugado, ¿cierto? Acá voy a escribir menos el momento magnético de la partícula de estudio producto punto con la inducción, ¿cierto? Por la función de onda. Y me faltaría acá un término que simplemente es más el potencial, estoy hablando de un potencial. Este potencial es muy importante, este es un potencial independiente del tiempo
por la función de Ohm. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, en este preciso momento, Cristian, entonces comenzamos a introducir términos fenomenológicos para tratar de explicar el acoplamiento espinórbico. Entonces, now, para tratar de que el acoplamiento espinórbita emerja de acá de alguna forma, no sabemos cómo. Entonces vamos a mirar si sucede o no sucede, ¿cierto? Entonces, now, we shall treat mathematically the term mu times B of R, which is known as the Zeeman term. ¿Sí? Entonces acá decimos, consider an electron seated in the center of an orbiting nuclei. Esto es un poquito raro lo que yo voy a hacer acá. Pero te lo voy a explicar. Consider an electron in the center of an orbiting nucleus. Esto porque es raro, porque típicamente es el núcleo el que orbita, típicamente es el electrón el que está orbitando el núcleo, no es al revés. ¿Cierto? Entonces, pero acá yo voy a considerar un sistema de referencia diferente. Yo, por ejemplo, podría considerar que este es el electrón y obviamente el electrón está orbitando en esta trayectoria el núcleo. Este núcleo de acá, que va a tener una carga Z, que es el número atómico, una carga Z por E y este va a tener una carga menos E. Más sin embargo, lo otro que podría pasar, Cristian, esto es obviamente si yo decido fijar el sistema de coordenadas en la posición del núcleo. Es decir, mi origen es el núcleo. Pero yo muy bien podría cambiar mi sistema de coordenadas de forma tal que el sistema de coordenadas quede puesto en el electrón. Esto sería X', Y'. Y en este caso particular, Cristian, sería entonces el núcleo quien esté orbitando alrededor del electrón, ¿cierto?
Listo, está claro. Sí, sí. Una pregunta, pero, o sea, hacer eso, mm, ¿cómo se justifica? O sea, ¿permite llegar a lo que se desea, sí? No, eso no tiene justificación, o sea, no necesita justificación. Tú puedes colocar tu sistema de coordenadas donde tú quieras. Ahí la cosa es cómo cambia la física cuando tú cambias el sistema de coordenadas y la física debería ser invariante ante el cambio de sistemas de coordenadas. Eso es una propiedad de simetría. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro. Pues si antes que una propiedad de simetría es una propiedad con la que se construye la física, ahora, entonces yo voy a pensar en una cosa. What is the current? What is the current? Buenos días. I. Buenos días, Darwincito, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Cómo le va, Juanda? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Buenos días, Darwin, ¿cómo? Regálame unos minutos. Ah, hola. ¿Qué Yo más? termino una ¿Qué? cosa con Cristian. Listo. Bueno, Entonces, what is the current I? ¿Cuál es la corriente I that is circulating around the nucleus? ¿Cuál es la corriente I que está circulando alrededor del núcleo? Bueno, pues eh, la corriente I que está circulando alrededor del núcleo, entonces sería I igual a quién? A menos Z por E por la velocidad. Y la velocidad obviamente va a tener que ver con la frecuencia angular del movimiento circular uniforme que nosotros hemos planteado. ¿Por qué menos? Menos porque yo estoy escogiendo una dirección de rotación en la dirección horaria y eso me da, por la regla de la mano derecha, el pulgar hacia la página, ¿cierto? Entonces, es una convención de signos. Muy bien. Entonces, em, el campo eléctrico sentido por este electrón acá, debido al núcleo, esto es fácil. Entonces, here, the electric field felt by the nuclei, the nucleus, ¿cierto? Entonces, perdón, por el electrón, felt by the electron due to the nucleus is given by. Observa, Cristian Santiago, que aquí yo parto, por ejemplo, de la ecuación de Schrödinger, le introduzco el término de Zeeman de una forma un poco forzada y ya comienzo a combinar todo esto con electrodinámica. Entonces eso es fenomenológico, ¿cierto? Esto no tiene una base microscópica, sino una base fenomenológica. De cómo entiendo yo el fenómeno a partir de mi conocimiento empírico sin base microscópica. El campo eléctrico EDR, ¿cierto? Entonces esto simplemente es la carga que está produciendo el efecto dividido 4pi epsilon sub 0 por el radio que separa el electrón y el núcleo
digamos que acá habría que tener algo muy en cuenta, y es que esto es una trayectoria circular, o sea que este radio es constante, esto en dirección a R. ¿Cierto? Este de acá es mi campo eléctrico. Listo. Esa R, creo que no, o sea, no, creo que no sería un vector unitario, sino un vector normal. ¿Cuál? Esa R, o sea, pues, por la notación indicaría que es un vector unitario. Tú tienes toda la razón, eso es un vector normal, porque típicamente sobre R al cuadrado, por AR, y si yo escribo AR como un vector en dirección R sobre su magnitud, queda R al cubo, tienes toda la razón. Entonces, bueno, muy bien. Mm, un segundo que me escribió Gaby. Listo. Entonces, acá, bueno, eh, em, mm, yo tengo el campo eléctrico, electric field. Tú te vas a dar cuenta, Cristian, lo inocente que es esta obtención del acoplamiento spin-órbita. Eso es súper inocente, pero es algo muy importante. Entonces acá, entonces now, let's apply Biot-Savart's law. La ley de Biot-Savart entonces es para determinar cuál es el campo magnético, cuál es el campo magnético producido por la corriente, ¿cierto? Del núcleo. Bueno, muy bien, entonces vamos a mirar acá. Entonces, esto es un poquito maluco, pero bueno. Entonces, BDR, recuerden que esto es mu sub 0 sobre 4pi por la integral de línea. ¿De quién? Esta sería la integral de línea de la corriente por eh, el diferencial de línea, producto cruz con el vector R dividido entre 4pi, perdón, entre R al cubo. Pero R es constante, digamos, R es constante. Entonces, como R es una constante, yo simplemente puedo integrar el diferencial de línea, me va a quedar I por el vector a lo largo del diferencial de línea, y eso me va a quedar como un vector de corriente que yo lo puedo expresar en términos del vector velocidad. Ustedes pueden ver acá, ¿cierto? O sea que esto como me queda, esto me quedaría como mu sub 0 sobre 4pi R al cubo que multiplica a la corriente vector producto cruz con R. Listo. Bueno, muy bien. Y si yo reemplazo el valor de la corriente que yo había planteado, que era quien, que era Z por E, Z por E por la velocidad, esto me va a quedar ZE, mu sub 0, Ahí vendría por por un signo menos.
Exactamente, ya lo voy a poner. Por menos acá, y esto me quedaría como V cruz R. Si tú comienzas, digamos, a ver esto en perspectiva, tú te podrás dar cuenta con toda claridad que acá ya nosotros estamos en el terreno del momentum lineal. O sea, ya casi, nosotros ya casi, Cristian, podemos comparar esto con un momentum lineal. Ya estamos ahí. Sí, porque Digamos, o sea, ahí hay como un momento, o sea, tiene forma de momento angular, ahí se ve cruz R. lineal, todavía angular todavía no, pero lineal sí. Sí, sí. No, momento angular, porque acá tienes momentum en V, entonces masa por velocidad, producto cruz con R, eso sería menos el momento angular, ¿cierto? Como nosotros lo vemos Ujú. desde mecánica teórica. Bueno, muy bien, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, a partir de esta expresión de acá, yo voy a despejar R al cubo, o uno sobre R al cubo realmente. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Yo voy a decir que uno sobre R al cubo no es otra cosa que lo siguiente. Regálame un segundo. Yo reviso acá. Ah, bueno, el vector R más bien. Entonces yo tengo el vector R. El vector R va a ser igual a 4pi epsilon sub 0 por R al cubo por el campo E de R dividido entre Z por E. ¿Cierto? Muy bien. Y yo esto lo voy a reemplazar acá. Una vez yo hago este reemplazo, entonces me va a quedar de esta forma. Me va a quedar como menos Z por E por mu sub 0 sobre 4pi epsilon sub 0, perdón, 4pi R al cubo, que multiplica a V, producto cruz con lo que está acá en rojo, los 4pi epsilon sub 0, R minúscula al cubo, E de R, ¿cierto? Sobre Z por E, y acá me queda Z con E se va con Z con E, R al cubo se va con R al cubo, 4pi se va con 4pi. Esto por lo tanto me va a quedar simplemente como menos mu sub 0, epsilon sub 0 por E de R. Y yo sé que esto es epsilon sub 0 por mu sub 0, es uno sobre la velocidad de la luz al cuadrado por E de R. Ahí no, o sea, ahí no sería Eso más significa bien que cuando B yo tengo la velocidad de la cruz, luz involucrada, ahí no sería B cruz E. sí, sí, me crucé, se me pasó. Eso significa que en este caso particular, Cristian, cuando yo tengo involucrada la velocidad de la luz, ya yo puedo hacer un alegato relativista sobre este procedimiento. Esto sería como una corrección del orden de uno sobre c al cuadrado, que es básicamente lo que yo tengo en relatividad, ¿cierto? Y el campo magnético, como nosotros sabemos a través de la ley de Lorentz, yo por eso te dije anoche que leyera la ley de Lorentz, ¿cierto? Entonces acá, la inducción V de R me queda como menos uno sobre c al cuadrado, producto cruz entre la velocidad y el campo. Eso significa que siempre y cuando campo eléctrico y la velocidad orbital no sean paralelos, el campo eléctrico produce un campo magnético y viceversa también.
Esto es un efecto relativista. Como te expliqué, estamos acá, digamos, tirando la cosa un poco suave porque estamos tirando suave porque no hemos iniciado con la ecuación de Dirac, ya después iniciamos con la ecuación de Dirac, pues, con toda propiedad, ¿cierto? Bueno, entonces, a ver, ahora, digamos, yo voy a argumentar que para sistemas de spin un medio, ¿cierto? Para sistemas de spin un medio, yo puedo escribir lo siguiente. Entonces, for spin half systems, entonces la interacción de Zeeman entonces acá mu yo lo puedo expresar como menos la carga del electrón sobre 2m. Esto tiene acá, la carga del electrón sobre 2m por el spin. Esto tiene una implicación relativista, ese 2 que hay ahí. De eso vamos a hablar cuando hablemos de la ecuación de Dirac. Listo. Eso te lo enseña Edilson, pero no podemos esperar hasta que llegue a mecánica cuántica 2, menos con el curso, buenos días, y mucho menos con el curso de mecánica cuántica 1 que estás teniendo en este momento. Necesitamos hacer esto con urgencia. Entonces esa ecuación te lo voy a enseñar yo. Eh, pero todavía no. Entonces acá cómo quedaría el Hamiltoniano de Zeeman. Me queda como E sobre 2m que multiplica a ese producto punto con BDR. Esto es Zeeman Hamiltonian. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, entonces acá vamos a continuar con esto. Entonces, si yo utilizo el valor de la inducción que acabo de derivar para el caso de la ley de Biot-Savart, entonces yo puedo decir que esta es la ecuación 1. Now, we replace equation 1 into the Zeeman Hamiltonian and elaborate. Y yo reemplazo la ecuación 1 en el Hamiltoniano de Zeeman y elaboro.
Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, Me una va a quedar lo pregunta, siguiente. una, Eh, o sea, pequeña como aclaración. ¿Puede volver al hamiltoniano encima en un momento? sí. Bueno, a la expresión. Por lo menos ese término de mu, o sea, como tal, en el Sakurai como tal lo definen como E sobre MC. O sea, ese término como tal es diferente, ¿no? O sea, por lo menos hay un No término es el, C. no, 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 es el mismo término. Lo que pasa es que tenemos que esperar un poco para poder llegar hasta allá. Lo que pasa es que eso ya es una corrección relativista, mm, ¿cierto? Entonces, esto es un término, nosotros estamos introduciendo simplemente el valor del momento magnético del electrón, no el derivado por Dirac, sino que uno que queda en términos del spin. ¿Listo? ok, ok. Sí, Pero sí. ya vamos a llegar allá. Espera que terminemos esto y ya llegaremos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá entonces yo tengo H de Zeeman es igual, entonces quedaría esto, quedaría como E sobre 2M, S producto punto con B de R. Esto me queda como E sobre 2M, S producto punto con menos uno sobre C al cuadrado, ¿cierto? Que multiplica, ya sé tú a qué te refieres. Espera un segundo que ya creo que te puedo aclarar esa situación. Entonces, ¿esto es igual a quién? Bueno, muy bien. Entonces, esto es igual a un producto triple escalar. Entonces, esto me queda como menos la carga del electrón sobre dos veces la masa C al cuadrado que multiplica el spin producto punto con V, producto cruz con E de R. Listo. Muy bien. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. From Lorentz force, a partir de la fuerza de Lorentz, que esto es F de R, igual a quién. Esto sería la carga del electrón por el campo E de R más la carga del electrón por la velocidad producto cruz con V de R. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de acá yo puedo despejar el campo. From here, the electric field reads, esto es uno sobre E, ¿cierto? Esto es uno sobre E por la fuerza que experimenta la carga menos el producto cruz entre V cruz B. Esta va a ser, por ejemplo, nuestra ecuación 3. Esta podría ser nuestra ecuación 2. Y yo puedo decir now, replacing equation 3 into equation 2. Entonces a mí me queda aquí el hamiltoniano de Zeeman es menos E sobre mc al cuadrado S
producto punto con V, cruz E, que sería 1/E por F de R, ¿cierto? Menos V cruz B de R. Esto me queda como menos E sobre 2MC al cuadrado S producto punto con V, producto cruz con F de R. La E en este caso se va, se cancela una E con una E, ¿cierto? Y acá me queda más E sobre 2MC al cuadrado que multiplica a S producto punto con V, cruz V, cruz B de R. Este producto cruz da cero, estos son vectores, no espinores. Y de acá esto me va a quedar como simplemente menos 1/2MC al cuadrado. No, vale, pero no está ocupado. No, pero bueno, muy bien. Entonces, acá, pues sería S producto punto con V, producto cruz con F de R. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, a partir de la mecánica teórica, resumamos este resultado. Summary. Entonces, yo voy a llamar esto ahora hamiltoniano simplemente spin. La parte que tiene spin es igual a -1 sobre 2MC al cuadrado. El producto punto entre el operador spin y el producto cruz entre la velocidad y R. Acá, cuando a nosotros nos queda la fuerza por ahí, digamos como físicos, sobre todo físicos de esta época del siglo XXI, entonces se nos comienza a retorcer el pelo, ¿cierto? Entonces, pero hay formas de darle un tratamiento a la fuerza, ¿cierto? Entonces, hay formas de darle un tratamiento a la fuerza, que ya lo vamos a ver. ¿De qué forma le puedo dar un tratamiento a la fuerza? Entonces, from, from basic knowledge on mechanics, we recall that for central force motion, para un movimiento de fuerza central, la fuerza F de R, ¿cierto? ¿Quién era la fuerza F de R? El menos gradiente de un potencial. O sea que esto era como -1 sobre R en coordenadas cilíndricas que multiplica a la derivada del potencial V de R con respecto a R en dirección a R. Listo. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Ah, bueno, pero ese -1 sobre R, tal cual como decía Cristian Santiago, todavía no va ahí. Sería simplemente menos la derivada del potencial
Y acá en dirección a R, y ahora sí, esto me queda como menos 1 sobre R por la derivada del potencial por el vector R. Bueno, ya vamos a llegar, Cristian. Estamos solamente a un pasito. Esta sería la ecuación 4. Esta es la ecuación 5. Entonces nosotros decimos acá, here we replace equation 5 into equation 4. Y me va a quedar entonces Hamiltoniano spin. El Hamiltoniano spin es igual a ¿quién? A menos 1 sobre 2 mc al cuadrado que multiplica al producto triple escalar entre S, V y F. Pero yo ya tengo una expresión para F, entonces me queda menos 1 sobre 2 mc al cuadrado, producto punto entre S, V cruz, menos 1 sobre R por la derivada del potencial con respecto a R por el vector R, ¿cierto? Muy bien, o sea que esto me queda como 1 sobre 2 m r c al cuadrado, ¿cierto? Esto sería S. Bueno, de hecho acá al frente yo voy a colocar la derivada del potencial. Y acá me va a quedar un S, producto punto con V, R. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, si acá lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar y a dividir por una masa. Esto me queda 1 sobre 2m al cuadrado c al cuadrado por r por la derivada de v de r con respecto a r. Esto sería acá el producto punto entre s. Acá meto la masa m por v, producto cruz con r. Y acá sí, Cristian Santiago queda como nosotros habíamos pensado ahora. Entonces esto es 1 sobre 2m al cuadrado y al cuadrado r por la derivada de v de r con respecto a r. Esto es s producto punto con p cruz r. Pero ¿cuánto vale p cruz r? P cruz r vale l, ¿cierto? O más bien, digamos, vale menos l, pues, ¿cierto? Porque sería r cruz p. Esto es menos l. Por lo tanto, yo tengo que esto es menos 1 sobre 2m al cuadrado y al cuadrado de r. Esta vaina no me va a caber acá. Entonces en la próxima hoja. Therefore, therefore, the spin Hamiltonian
¿Cómo queda el Hamiltoniano spin? Queda como -1 sobre 2 m cuadrados y al cuadrado r, ¿cierto? Que multiplica a la derivada del potencial con respecto a r. La física de mi acoplamiento spin-órbita, por lo tanto, está en esta derivada de este potencial. Y acá me queda S punto L, que yo puedo identificar con claridad como el acoplamiento spin-órbita. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, eh, ¿cómo, por ejemplo, para sistemas de spin un medio, cómo quedaría esta ecuación? ¿O cómo quedaría la ecuación de onda? For spin half systems, for spin half systems, S is equal to H bar over 2, and then the wave equation reads. Listo. ¿Cómo queda? Entonces quedaría IH barra por la derivada de la función de onda con respecto al tiempo. Esto sería aquí 1 sobre 2m. Esto es H barra sobre I, gradiente menos E de ART, función de onda. Si yo reemplazo ese H barra ahí, entonces eso me quedaría como menos H barra sobre 4m al cuadrado R, ¿cierto? Por la derivada de V de R con respecto a R S punto L. Entonces mira que ahí ya el acoplamiento spin órbita quedó dentro, el acoplamiento spin órbita quedó adentro Una pregunta, o sea, ahí no más bien debería ser de la ecuación de que, onda. no sé, no debería ser que el operador sería H barra medios por la matriz sigma Sí, de, sí, se me olvidó. o ahí como es. Sí, 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 ya voy. Espera un momentico que ahí me equivoqué. Se me fueron las luces. Entonces acá por sigma, entonces esto por eso queda. Yo decía que esto me está dando como medio raro. Espera. Entonces esto sería VDR con respecto a RS punto sigma por psi de RT, que sería la función de onda. Entonces esto sería sigma punto L. Listo. Y este término de acá, Cristian Santiago, este término que yo acabo de derivar acá, lo voy a colocar en verde. Esto es spin orbit energy. Listo. Que es
el término que acompaña a sigma.L. Entonces ese sigma, esto queda ahí porque esto se espina un medio. Y acá simplemente quedaría más V de R por psi de RT. Y este término de acá simplemente es potential term. Y este término de acá sería el kinetic term. Listo. Entonces esta ecuación que tú tienes acá, esto se llama Pauli's wave equation. Bueno, una pregunta. Por lo menos, o sea, yo estaba mirando que, o sea, no sé, pero por lo menos ahí no debería ser un signo más para el, antes de la energía de spin órbita. O sea, yo estaba mirando en un libro, creo que aparece un más, pero no sé en ese término. O sea, sería más H barra o no, Sí, o sea, posiblemente, creo que sí, pero no. posiblemente, Como el término es menos mu punto, menos el momento magnético punto, el campo magnético, no sé si de sí, pronto de ahí va. yo también, yo también creo que eso es con un signo más, pero no sé dónde me habré comido yo el signo menos por ahí, para que menos por menos de más. A ver, Creo que de pronto viene de pronto de la definición inicial, ¿no? Que como tal, pues se parte de mu punto e, ¿sí? Quizás ese menos la función de onda inicial es el que está, el que de pronto le está faltando. sí, es posible que sí, pero en este momento no lo sé. Y Vale. entonces, digamos que no me atrevo a dar ese juicio todavía. Dejémoslo como un signo más. Y acá entonces decimos spin orbit energy. La dejamos como h barra sobre 4m al cuadrado c al cuadrado r por la derivada de v de r con respecto a r. Déjame, yo reviso el libro de Paul Strange ahora más tarde y te confirmo. Listo. Sí, de hecho ese libro yo lo estaba mirando y creo que sí tiene, es con un signo más. Sí, lo que pasa es que yo creo que yo utilicé una convención de signo menos doblemente. Yo utilicé una convención de signo menos doblemente. Eso es lo que yo interpreto, ¿cierto? Ya te voy a mostrar dónde. Cuando nosotros comenzamos la derivación de este hamiltoniano, por acá, yo reemplacé aquí menos e por s sobre 2m, y yo creo que si yo utilizo el signo menos acá, este signo menos ya no va. Entonces digamos que acá, desde acá está el problema. Esto sería con un menos acá, ¿sí o no? Esto acá sería con un menos, Cristian. Si esto acá es con un menos, esto es un más. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces esto sería acá un signo más. Esto acá sería un signo más. Esto acá sería un signo más. Sería un signo menos, aunque ese segundo no importa porque igual va a dar cero. Esto sería un signo más.
Esto sería un signo más. Este sería más. Este sería más. Este sería un signo menos. Este sería un signo menos. Y con este signo menos de acá, entonces este quedaría como positivo. Y ahí sí daría positivo. Ahí está, digamos, la vicisitud. Listo. Listo, Alonso. Gracias. Para terminar y concluir, entonces nosotros definimos, let's define the polyspine. Obviamente, ¿dónde un espinor queda definido de manera natural? Cuando nosotros vemos la ecuación de Dirac. Si no, no. Queda definido de manera natural cuando nosotros vemos la ecuación de Dirac. Si no, no queda definido de manera natural. ¿Por qué? Porque la ecuación de Dirac nos muestra que existen unas matrices alfa y beta con una relación de anticonmutación cuya dimensión mínima es de 4 por 4. Por lo tanto, la función de onda ha de ser, ha de ser representada en 4 dimensiones. Acá nosotros simplemente sabemos que vamos a tener, como tenemos la matriz sigma, tenemos una componente con spin up y con spin down. Por lo tanto, acá definimos el espinor de Pauli, ¿cierto? Que es nuestra función de onda psi de RT como una componente up y una componente down, ¿cierto? Y así entonces la ecuación que yo acabo de escribir, Cristian, me va a quedar de esta forma. Sí, estoy ocupado. Entonces, esto es IH barra derivada con respecto al tiempo de Una si, pregunta, o sea, esos componentes del espinor tienen mm, dependencia temporal. sí, claro, Sí, o sea, yo tienen, me pareció verlo pueden en tener el, dependencia temporal trivial o no trivial. Eso ya depende de si el potencial depende del tiempo o no, ¿cierto? ujú, Eso, por ejemplo, eso es algo que uno ve exactamente en el momento en el que tú estás en mecánica cuántica, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en las traslaciones temporales cuando el hamiltoniano depende del tiempo de manera trivial y depende del tiempo de manera no trivial? Listo. ¿Sí me escuchas? sí, sí, creo que se me fue la señal un momento. Sí, sí. Entonces, mira, ¿qué tienes tú? En este momento deberías estar viendo que el ket de psi t es igual al operador evolución temporal actuando sobre un ket de psi t cero. Muy bien. ¿De cuántas formas yo puedo evaluar o más bien, cómo evalúo yo el operador evolución temporal? Pues ese operador evolución temporal obedece la ecuación de Schrödinger de esta forma. ¿Estamos de acuerdo, Cristian? Sí, sí. Muy bien. La solución de este problema tiene 3 soluciones posibles, ¿cierto? Y estas soluciones a este problema también nos van a decir si estos estados tienen una evolución temporal trivial o una evolución temporal no trivial, ¿cierto? Y eso básicamente de qué depende. La evolución temporal, la evolución trivial o no trivial de un sistema cuántico depende de si este estado de acá resulta estar expresado como una superposición de los autoestados del hamiltoniano o simplemente ese estado es un autoestado del hamiltoniano.
Los autoestados del Hamiltoniano se les llama estados estacionarios, porque tienen una evolución temporal trivial. ¿Eso qué significa? Siempre y cuando estos espinores no sean autoestados del Hamiltoniano o no estén representados, sino que sean una combinación lineal de autofunciones del Hamiltoniano, van a depender del tiempo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, eso obviamente es un tema más de dinámica cuántica. Si quieres, nosotros podemos estudiar eso también, no tengo problema. Pero digamos en otra oportunidad. Esto es 1/2m, h barra sobre i, gradiente menos e por a, drt al cuadrado, ¿cierto? Término cinético más v de r, término potencial más spin órbita h barra sobre 4m cuadrado c cuadrado r derivada de v de r con respecto a r sigma punto L, ese sería spin órbita, ¿cierto? Y acá entonces esto estaría actuando sobre el espinor de Pauli, que obviamente esto es un espinor completamente fenomenológico, es decir, aquí no hay nada, no hay ninguna otro aspecto del problema que nos diga que esto tenga que ser un espinor, además del hecho de que tenemos ahí la matriz sigma, eso es lo único, la matriz de Pauli. De resto, entonces esto, ¿cómo se llama? Esto se llama Pauli's binaural wave equation. Bueno, Cristian, y en esta clase te cepillé por ahí 1 semana y media del curso de mecánica cuántica, al final del curso. Entonces nos podemos dar por bien servidos. Listo. Listo. Muchas gracias. Voy a terminar voy a tener la grabación. Listo. Entonces, por favor, me envías esa grabación ahora.